tal? Bienvenidos. Estamos nuevamente para abrir una conversación a través de las pantallas de CNN Chile. Hoy queremos profundizar en un estudio hecho por la Universidad Diego Portales respecto a los jóvenes de nuestro país, sobre todo qué están pensando en relación al proceso constituyente, qué esperan de los convencionales, de quienes van a tener esta gran responsabilidad que es escribir nuestra Carta Magna. Para eso establecemos de inmediato el contacto con Macarena Peñailillo. Ella es doctora en comunicaciones, además también investigadora de Ciclos, que es el Centro de Investigación, Comunicación, Literatura y Observación Social de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación, Macarena. Hola, muchas gracias. Bueno, yo en la introducción hablaba de este estudio. Ustedes lo vienen realizando desde hace varios años, entonces sería interesante tal vez hacer un análisis de cuánto tal vez han cambiado las prioridades, se siguen manteniendo. Podemos decir que en nuestro país siempre los jóvenes adelantan un poco los procesos sociales que se viven en Chile. Bueno, efectivamente esta encuesta que estamos presentando este año es la 12ª versión de la encuesta de jóvenes, participación política y consumo de medios que hace la Universidad Diego Portales. Y claro, nuestro foco siempre ha estado en el consumo de medios y la participación política de los jóvenes, y podemos ir mirando tendencias a través del tiempo. Una de las cosas que nos ha llamado la atención en esta versión de la encuesta, que de alguna manera se viene repitiendo con el año pasado, que fue donde cambió radicalmente, es en cuanto a las prioridades de los jóvenes. Les preguntamos todos los años cuáles creen ellos que es el asunto más importante que debería abordar el país. E históricamente encontrábamos cosas así como la economía, el empleo. Y lo que estamos encontrando desde el año 2019 es un foco muy poderoso en la desigualdad, ¿ya? Obviamente esto está influido por el estallido social, donde la desigualdad económica del país fue foco del debate público y se mantiene para el año 2020, a pesar de todos los cambios y todas las transformaciones que hemos vivido durante este año, se mantiene como una prioridad para los jóvenes. Ahora, cuando nos vamos al proceso constituyente, ya esto se ha publicado en algunos medios, ha generado análisis. Lo que ellos esperan es que principalmente sean expertos en derecho constitucional, o sea, abogados, podríamos decirlo. Además que ojalá sean independientes, no pertenezcan a los partidos políticos. Y también ahí tú algo nos adelantabas de las prioridades, bueno, en sintonía un poco con los temas que hoy se están demandando por parte de los chilenos, el tema de pensiones, el tema de educación y el tema de salud. Pero en particular cuando está esta pregunta de quiénes esperan que hagan la nueva constitución, ¿es tal vez una de las cosas más llamativas a las cuales ponerle más atención respecto a lo que opinan los jóvenes? Por supuesto, de todas maneras es un dato bien interesante, porque lo que hemos visto tanto en el plebiscito del 25 de octubre fue una alta participación por parte de los jóvenes, y nuestra encuesta muestra además una alta disposición de los jóvenes a participar en la próxima elección, que es la de elección de los convencionales, ¿no es cierto? Entonces se vuelve muy importante cuáles son los atributos que los jóvenes van a andar buscando de estas personas que van a conformar la Convención Constitucional. Y tal como tú señalas, el atributo más destacado por los jóvenes es que las personas sean expertos, especialistas en tema constitucional. Eso se valora mucho en este segmento, que recordemos es entre 18 y 29 años. Otro de los aspectos que se valora es la independencia política, es decir, que no sean miembros de partidos políticos, y en menor medida, sorprendentemente quizás, que sean, por ejemplo, personas ligadas al mundo de la cultura o personas ligadas a las organizaciones sociales. Quizás el punto que más nos llama la atención de este resultado respecto al perfil de los constituyentes es el tema de que ojalá estas personas tengan experiencia y preocupación por los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo por la agenda de las minorías sexuales. Eso parece un tema muy trascendental para los jóvenes en cuanto al perfil del constituyente ideal. Sí. Otro de los aspectos con relación al proceso constituyente es el alto grado de confianza que tienen los jóvenes respecto a cómo el proceso constituyente va a servir, ¿no es cierto?, para avanzar en mejorar todos los aspectos que de alguna manera detonaron el estallido social en nuestro país, como ya señalaba, el alto interés de participar en este proceso y tal como tú mencionabas, por dónde van las expectativas de los temas que ellos esperan que sean abordados en el proceso constituyente, están mucho más orientados hacia los aspectos sociales, la salud, las pensiones, la educación,
que los aspectos que quizás los especialistas podrían considerar más propios de la Constitución, como son las grandes modificaciones políticas del país. Sí. Ese punto también es de los más llamativos, que acá estamos discutiendo, por ejemplo, si debiésemos avanzar a un régimen parlamentario, en temas que uno entiende que por esencia tienen que estar en nuestra Constitución, pero en el caso de los jóvenes están las urgencias sociales como primera prioridad. Y de hecho, si uno lo piensa también, que dentro de lo primero aparezca pensiones, que si uno hace la reflexión, pensaría que los jóvenes eso no es tema, no es parte de su día a día, porque obviamente ven el tema de pensionarse como algo mucho más adelante, pero ahí habla tal vez de jóvenes solidarios que entienden la importancia, que seguramente saben que esta es una de las situaciones que genera y evidencia de mayor forma la desigualdad y una situación bien crítica en nuestro país, que envejecer empobrece además. De todas maneras. Y con respecto a ese punto, otro de los asuntos que hemos podido comparar a través del tiempo es la percepción de los jóvenes con respecto a la movilidad social. Cuando miramos los datos del 2010, por ejemplo, los jóvenes eran bastante optimistas con respecto a cómo iba a ser su posición económica en el futuro, ¿ya? La gran mayoría consideraba que, estamos hablando por sobre el 70%, consideraba que iba a tener una mejor posición que sus padres, y más del 80% decía que iban a estar, que sus hijos iban a tener una mejor posición que ellos mismos, ¿ya? Cuando miramos los datos de 2020, vemos que esa percepción cae de forma drástica. O sea, la percepción de movilidad social entre los jóvenes es mucho más baja en el año 2020 de lo que era en el año 2010. Y de alguna manera nosotros también creemos que tiene que ver con toda esta discusión que ha ocurrido en el contexto del estallido social, donde las pensiones han sido gravitantes precisamente por lo que tú señalas, porque son uno de los marcadores más grandes de desigualdad, de pobreza entre los adultos mayores. Los jóvenes además están muy conectados con las otras generaciones, porque muchas veces viven en hogares con sus abuelos, con sus padres que se están pensionando, y por lo tanto están viviendo patentemente la experiencia de la precariedad que ha generado el sistema de AFP. En ese sentido, Macarena, cuando uno revisa también cómo este estudio ha sido portada de revistas especializadas, de la prensa, en algún momento se hablaba de autoritarios y apáticos, otros donde el foco tal vez estaba puesto en el poliamor, en las relaciones también, y hoy estamos hablando de jóvenes que están muy en sintonía con el proceso social. Ahí vuelvo a lo que comenzamos durante la conversación. Me imagino que también los cambios respecto a los intereses de los jóvenes están en evidencia en este último estudio. Por supuesto. Bueno, un poco los temas que abordamos cada año del estudio van cambiando de acuerdo a la agenda del año. En algún momento el año pasado, por supuesto, hicimos la recolección de datos post-estallido social y ahí estuvo el foco. Entonces evaluamos cosas como, por ejemplo, el respaldo a las movilizaciones, la participación en movilizaciones, etcétera. Este año lo hicimos post-cuarentena, entonces evaluamos también la experiencia 2020 de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes fueron uno de los grupos más golpeados por la pandemia, porque aspectos clave para ellos como la socialización, la educación, el trabajo, fueron fuertemente afectados por el contexto pandémico y claro, obviamente no podíamos pasar por alto el proceso constituyente, que es muy importante. Lo que estamos viendo son jóvenes interesados en el proceso constituyente en particular, pero no desde la política propiamente tal. De hecho, cuando miramos como variables más tradicionales de política, por ejemplo, les preguntamos, bueno, ¿cuál sería tu preferencia presidencial? Es abrumadora la mayoría, sobre el 75% que te dice ninguno, o sea, no identifican un posible candidato presidencial. Del resto, del 20 y tantos % restante, se divide entre Pamela Giles, Jadwe y los que han sonado en la mayoría de las encuestas, pero lo que a nosotros nos llama la atención y que destacamos es que la gran mayoría de los jóvenes no identifica una figura clave en política. El 76%, si no me equivoco. Exacto, sí. Macarena, y para terminar, otro aspecto que es tan parte de nuestro día es el uso de las redes sociales, el uso además también como un método de informarse, pero también en un contexto de fake news, de polarización. Entonces, los jóvenes, ¿qué ha ocurrido en el uso de las redes, en el uso también de la tecnología? Porque finalmente es el canal en el cual están todo el día prácticamente. Exacto, o sea, los jóvenes por lejos son las redes sociales los medios que prefieren para obtener información, y lo que hemos observado es un fenómeno bien interesante. El año pasado, en el año 2019, contexto de estallido social,
hubo una baja, pero muy dramática, en la confianza de los jóvenes en los distintos medios de comunicación, en particular la televisión, y un alza muy, muy importante de la confianza que los jóvenes ponían en la información que obtenían a través de las redes sociales. Eso fue clave en el año 2019. Lo que vemos en el año 2020 es que se tiende a estabilizar la confianza un poquito a la baja en las redes sociales, o sea, los jóvenes ya no confían al mismo nivel que en el año 2019, probablemente por la naturaleza de la agenda del año 2020, donde sí los medios tradicionales tienen un peso más importante, pero no ha bajado el uso de redes sociales. O sea, hay redes sociales que son casi universales entre los jóvenes que nosotros consultamos, como WhatsApp, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Twitter nunca ha sido muy masivo, Facebook está a la baja en este segmento, Instagram también está creciendo, pero redes como WhatsApp son sumamente prevalentes, usadas por casi el 100% de los jóvenes que consultamos. Y como te digo, es muy importante que la confianza sigue siendo alta, aun cuando un poquito más baja que lo que observábamos en 2019. Perfecto. Macarena, te agradecemos muchísimo el tiempo para analizar, para que también ahí tomemos en cuenta muchas de las cosas que nos está diciendo este estudio, sobre todo que más del 70% de los jóvenes no sabría por quién votar en la próxima elección presidencial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.